Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Como hablábamos en el video anterior, en este vamos a hablar de esas capillas que dedicamos especialmente a la reserva del Santísimo Sacramento, a la presencia real de Cristo y a la oración con Él. Dice los textos litúrgicos que la capilla del Santísimo debe ser la parte más noble, una parte bien ornamentada que favorezca la intimidad de oración. Cuando hablábamos del retablo, decíamos que el retablo y muchos de los altares laterales ya tenían la posibilidad de tener en ellos la reserva del Santísimo Sacramento. Casi todos ellos están hechos con un sagrario, pero retomemos aquí para hablar cuál es la importancia de este lugar dentro del templo. Habíamos hablado que el templo de Jerusalén, como la tienda del encuentro, se sostenía bajo la estructura de ser aquella que cubría la parte más importante, que era el arca de la alianza. En el arca de la alianza habían 3 elementos: el maná, el bastón de Moisés y las tablas de la ley. Esas mismas cosas las encontramos nosotros dentro del templo cristiano, pero ya no como figura, sino como cumplimiento de las cosas más importantes. El maná, que era el pan bajado del cielo, no es otra cosa que para los cristianos la presencia de Cristo, que es el verdadero pan que ha bajado del cielo y que viene a darnos con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en cada pan consagrado todo lo que nosotros necesitamos para tener verdadera vida en nosotros. Allí había la vara de Moisés, y nosotros conocemos la nueva vara, que no es más que la vara de la cruz, aquella vara en la que Cristo fue crucificado, aquel árbol que es capaz de darle la vida al mundo, el instrumento con el cual se obró la mayor maravilla de todas, que es la redención de todos los seres humanos. Ya en el tabernáculo del templo cristiano, en la Sagrada Eucaristía, nosotros no encontramos las tablas de la ley escritas en piedra, encontramos la palabra misma del Señor, que primero se hizo carne para habitar entre nosotros y que ahora se ha convertido en pan para alimentarnos, y que lo encontramos dentro del sagrario. Todo esto nos ayuda a entender que aquello que en la antigua alianza era una figura, ahorita lo tenemos en realidad, y que el tabernáculo, el santo de los santos que tenemos dentro del templo, es un lugar único y sublime donde la presencia de Cristo se siente muy fuerte. Durante mucho tiempo la reserva de la Eucaristía se conservaba en la sacristía, porque la finalidad principal del templo no era el que el pueblo fuera allí a adorar al Señor, sino que fuera simplemente ofrecer el santo sacrificio y regresar a su vida diaria. La reserva se conservaba para llevársela a aquellos que no podían participar del culto, especialmente a los pobres y a aquellos que estaban muriendo. Pero tiempo después empezó a ponerse en una canastica sobre el altar, y esto inspiró a que la gente fuera allí también a la oración, a adorar a su Señor. Ya la Eucaristía, que en los primeros siglos se le entregaba a cada cristiano para que la llevara a su casa, ya permanecía todo el tiempo en el templo, y ellos iban allí a la adoración del Señor. Esto sigue creciendo a tal punto que el lugar de la reserva se va convirtiendo en el foco de toda la presencia de las personas dentro del templo cristiano, y se empieza a romper el equilibrio que existía entre la necesidad de celebrar el sacrificio y la reserva de la Eucaristía. Por eso el sagrario en las grandes catedrales es mucho más imponente, y el altar pasa a ser simplemente una mesa que está allí adosada, pegada al propio sagrario, donde se confecciona la Eucaristía para luego guardarla en el tabernáculo. Con la reforma del concilio necesitábamos recuperar la centralidad del altar para que nosotros supiéramos que tenemos que ir a ofrecernos en el santo sacrificio cada vez que se celebra la Eucaristía, pero no podíamos perder ese tesoro invaluable de reconocer la presencia de Cristo que estaba en la reserva y en el altar. Por eso lo que hace el concilio es pedirle a los arquitectos y a los obispos, a las comisiones de liturgia y arte de cada diócesis, que sean capaces de generar un equilibrio, generalmente haciendo una capilla especial para la reserva de la Eucaristía,
que sea un poquito más pequeña, más recogida, bien ornamentada para que resplandezca como un lugar importantísimo y fundamental dentro del templo, pero donde pueda ir a encontrarme en intimidad con el Señor. Algunos arquitectos, obispos, sacerdotes y comisiones de arte de liturgia no supieron interpretar esto que pedía el concilio y entonces casi que desaparecieron el Santísimo de los templos. La estructura quedó conservándose simplemente con el altar con su centralidad. Otros no tuvieron más alternativa que dejarla en el lugar donde estaba porque la constitución del templo ya estaba así. Y algunos más hicieron algunas pequeñas capillas que de verdad favorecen la oración personal y que son capaces de cumplir las indicaciones que había pedido el concilio. Sea cual sea el caso, el equilibrio está en lograr que el altar esté en el lugar privilegiado para la celebración comunitaria y que el sagrado sea el lugar privilegiado para el encuentro íntimo, para la oración con el Señor, y sin hacer una competencia entre el uno y en el otro como para mirar a ver cuál de los dos es más importante, porque los dos son como la cara de una misma moneda, es un mismo signo de Cristo en el cual el que necesitamos el uno para el otro. En las iglesias donde hay varias capillas o altares laterales, la presencia de Cristo está señalado especialmente por una lámpara que está ardiendo de manera continua, por la ornamentación del lugar y que debe permitirle a cualquiera de nosotros encontrar fácilmente dónde está su Señor para adorarlo allí presente en el Santísimo Sacramento. Me alargué mucho en este video, los dejo, Dios los bendiga, nos vemos en el próximo.